Pues sí, vamos a entrar en materia, vamos a estar dentro de los confines de el Imperio Persa Aqueménide. Eso quiere decir que nos vamos a mover en una territorialidad que fundamentalmente está en el contexto de Irán, pero que también va a abarcar Irak y que cuando el imperio se extienda, va a alcanzar espacios circunscritos o situados tanto en la península arábiga como en el Medio Oriente, Turquía y Egipto. O sea que estamos viendo un imperio que va a tener la característica de ser absolutamente extenso. Y tenemos que toda la primera parte de expansión es solamente este nicho que está aquí, que es el nicho que vemos como en un color lila. Luego viene todo el proceso que va hacia lo fucsia, lo café, lo que es como anaranjado. Finalmente, la región que es como amarillita y en el punto máximo de extensión, lo que vemos en color verde. La medida en que vayamos caminando, vamos a ir, mi amor, el que está acá, este es como un verde clarito. Yo lo veo verde clarito, ustedes lo pueden ver amarillo. Lo que pasa es que la valoración cromática puede variar en ciertas tonalidades de uno a uno. Yo lo veo más verdoso que amarilloso, pero bueno, no importa. Lo cierto es que tenemos que este imperio va a abarcar los actuales territorios de Irán, Irak, Turquía, Egipto, partes de Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán y la región del Cáucaso. Y en la época de máxima expansión va a tomar todo lo que era Mesopotamia, Anatolia, Fenicia, Levante, Chipre y partes de Grecia y Asia Central. O sea, estamos ante la construcción de uno de los imperios más grandes de todo el curso histórico, con unos márgenes de desarrollo sumamente interesantes. Vamos a ir a tener una historia muy agradable porque tenemos una historia con personalidades que son más o menos conocidas para nosotros, con muchos elementos de personajes bíblicos. Vamos a llegar, la idea es, les cuento, el imperio persa Aqueménide va desde Ciro el Grande hasta Darío III, que es el sátrapa o el gobernante de Persia derrotado por Alejandro Magno. Yo les propongo que veamos a Alejandrito en la coyuntura, pero ustedes, mi amor, de aquí, usted me conoce, usted sabe al ritmo que vamos de aquí a que lleguemos a Alejandro, nos vamos demorando. Ah, no, usted paseando no, pero no, hay personas que yo les digo, no la ven, hay otras personas que sí la ven. A veces a uno se le presenta la coyuntura en que uno dice, yo la veo porque estoy aquí aburrido en este aeropuerto, no tengo más que hacer, entonces me pongo y miro mi clase o como quieran, dependiendo también de la clase, porque hay clases de clases. Si la clase está jugosa, pues uno la quiere ver. Y después de esto, pues ya nosotros vamos a hacer un pim pum pam. Ah, no, después de esto de Alejandro, vamos a hacer, sí, un poco un pim pum pam. ¿Por qué? Porque el imperio que sigue en Persia es un imperio difícil. Es como masticando ladrillito. Es decir, es esa parte de la historia que a los historiadores nos parece interesante, aunque difícil, pero que no es tan atractiva. Entonces yo ahí les hago como un cuadrito, un resumencito, una síntesis muy corta para pasar a la expansión islámica en este territorio.
porque no nos vamos a perder ni a Sherezada, ni a las mil y una noche, o sea, ni al imperio persa, ya lo que es el persa, ya lo que es el califato abáside, ¿sí? Em, y luego vamos a hacer así, es decir, las partes que sean como muy áridas, nos las pasamos de dos brincos y nos quedamos en las partes de la historia que son realmente más sustanciales para nosotros. Dicho esto, ya nosotros habíamos hablado de que estamos ubicándonos en un territorio donde ya hay un parámetro, un patrón civilizatorio profundo que ha empezado en Sumeria en el cuarto milenio antes de Cristo, más o menos 3500 antes de Cristo, y que ha supuesto un relevo de un grupo humano por otro, cada uno con aportaciones importantes. Los persas van a tomar todo ese legado y lo van a retroalimentar, lo van a reinterpretar, lo van a recuperar. Una de las cosas maravillosas del Imperio Persa es que el Imperio Persa no hizo borrón y cuenta nueva. En esta región nadie hizo borrón y cuenta nueva. Lo que crearon los sumerios siguió funcionando con variaciones, porque como vamos a ver, los persas, a diferencia de los pueblos anteriores, van a ser monoteístas. ¿Mm? Ellos solamente van a tener una divinidad que es Ahura Mazda. Ellos son los que van a crear el zoroastrismo. Bien, tenemos aquí que en esta región se desarrollaron cosas muy importantes. Lo más importante, el manejo de el agua. Yo les contaba algo la vez pasada. Los sumerios desarrollaron el primer sistema de canales. Ese sistema de canales se mantuvo a lo largo de toda la historia y sigue funcionando en algunos lugares de Irán e Irak hoy, ¿sí? Son canales muy grandes, profundos. Tienen una diferencia enorme con los canales egipcios. ¿Por qué? Porque los canales en el Valle del Nilo son de baja profundidad, no son tan grandes, se parecen un poquito. Ay, Dios mío, perdóname porque sé lo que digo y igual lo digo. Se parecen un poco a los caños que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, los canales egipcios, o sea, no son enormes, no son inmensos, van llevando el agua. Hola, Albita, bienvenida. Va para, a ver, van llevando el agua de un lugar a otro y les estoy contando de los canales en Egipto y les digo que los canales en Egipto es un valle fértil, hay una inundación, pero no podemos dejar que la inundación se quede, ¿sí? Necesitamos canalizar el agua y llevar el agua lo más lejos posible y preservar parte del agua. Esos egipcios tenían una ventaja y es que la inclinación del terreno no era muy grande y ellos tenían unos canales relativamente pequeños, pero en Mesopotamia no. En Mesopotamia los canales son muy grandes, mucho más grandes, más profundos y vamos a ver que lo otro que se va a desarrollar en Mesopotamia va a ser una jerarquización, especialización de la población. La población va a tener diferentes oficios, profesiones, formas de actuar. Vamos a encontrar que aparecen las ciudades complejas con formas de gobierno autónomo y luego esas ciudades se unen para formar los estados. En Mesopotamia nace el estado como tal y propiamente se dice. Hay una pelea con Egipto de qué fue primero la gallina o el huevo. Pues yo les digo que no nos vamos a meter ahí. Y aparece la escritura. Entonces, nuestro querido imperio persa va a encontrarse con una herencia cultural, civilizatoria muy grande.
con una tradición que viene de otros pueblos y que los persas simple y llanamente van a asimilar o a reinterpretar. ¿Sí? Estas son las expansiones territoriales. Esto es Babilonia, esto es Nínive, Asiria, perdón. Esto es otra vez Babilonia porque es Neo-Babilonia y esto es Persia. O entonces una de nuestras intenciones más importantes y uno de nuestros mayores intereses es pensar, ¿y con los persas qué? Es decir, ¿cómo lograron los persas expandirse por un terreno tan absolutamente grande? Los vamos a ver surgir en un espacio muy pequeño. Yo hoy antes de empezar dije, ay, pues sí, si vemos algo de Babilonia, no porque Babilonia es Irak. Cuando veamos Irak, vemos Babilonia, ¿les parece? Nosotros, y uno dice, bueno, pero aquí Persia también está incluyendo Irak, pero Irak es la expansión de Persia. El núcleo de Persia es Irak. ¿Sí? Y cuando se habla del pueblo persa, se está hablando de Irán. ¿Sí? No dice persa para referirse a Irak, sino a Irán. Irán es el país por el que, mejor dicho, yo viviría por ir. Hmm, es precioso, es absolutamente encantador. Bien, el término, nosotros vamos a empezar. Hay Persia aqueménida y Persia sasánida. Entonces nosotros ahora vamos a ver la Persia y hay Persia selyúcida. O sea, cada aqueménida, selyúcida, sasánida. Es decir, hay diferentes nombres para Persia. ¿Qué es aqueménida? ¿Qué es sasánida? ¿Y qué es selyúcida? Son apellidos. Así como usted se llama fulanita de tal, Persia, el territorio aqueménida, es gobernada por los descendientes de Aquemenes, ¿sí? Y asimismo, por ejemplo, en el caso de la Selyúcida, es la que va a ser gobernada por los descendientes de Selyuk, ¿sí? Bueno, no, Selyúcida y Seleucida. Ahí son dos distintas, la de Seleuco. Bueno, aquí estamos con Aquemenes. Y digamos que persa es un término que quiere decir algo parecido a tener la mente de un amigo. Muy interesante, ¿cierto? Bueno, Aquemenes fue un gobernante X. O sea, Aquemenes no fue ni el hijo de un gran rey, ni fue como en el caso en que nosotros vemos las dinastías turcas, ¿sí? Que el fundador, Osman, que es el fundador de la dinastía turca, era un líder tribal. En el caso de Aquemenes, él era gobernante de un pequeño territorio en la región, y aquí voy ya en este momentico, para un momentico para que nos saludemos, ya estamos todas. Em, era, eh, bueno, voy a cerrar esta partecita y entonces paramos 5 minutos, solo 5 minutos porque si no, mentiras, podemos parar lo que sea necesario. Bien, les estaba comentando, Bertica, bienvenida, que estamos situándonos en el Imperio Persa, que este Imperio Persa ocupó una extensión territorial en su mayor expansión que abarcó Irán, Irak, Afganistán.
La región, y ahí sí me toca mirar los nombres porque esos dos me la vuelan. Tayikistán, Uzbekistán, la región del Cáucaso, y cuando parte de Turquía y parte de Egipto. Y cuando llegó a su mayor expansión, también abarcó Mesopotamia, Anatolia, Fenicia, Levante, Chipre y parte de Grecia y Asia Central. Y les decía que este es un imperio que tiene un horizonte de histórico de desarrollo que es muy largo, que acumula un saber previo, unos grandes transformaciones que son fundamentalmente la canalización del agua, la construcción de una sociedad muy compleja, muy especializada, que produce grandes excedentes productivos. Esos grandes excedentes productivos dan lugar al crecimiento del desarrollo económico, la formulación original de ciudades-estado, que luego se van a juntar en la forma de los estados, que el estado, y eso no lo he dicho y es importante, tiene unas características básicas, y es que tiene la capacidad de tomar esos excedentes productivos, redistribuirlos, crear redes de caminos que articulen el territorio, generar espacios de cuidado, de custodia de cada lugar del territorio. Y además de eso, movilizar toda la canalización y el manejo hídrico, que eso es muy complejo. Y por si fuera poco, logra el Estado consolidar unos espacios de comercio e intercambio que van a ser determinantes para que haya mayor bienestar y desarrollo poblacional. Los estados mesopotámicos, eso no lo dije, y es importantísimo, fueron todos estados teocráticos. ¿Qué quiere decir esto? Me devuelvo a este mapita, que tanto en Sumeria como en Acadia, como en Babilonia, como en Asiria, en Neobabilonia, en Neoasiria, llegando hasta los persas, los reyes fueron no dioses como en Egipto, sino sacerdotes fundamentales de los dioses y manifestaciones vivas de la divinidad, es decir, elegidos por los dioses. Esto quiere decir que en esta función de desarrollo, construcción, consolidación tan importante de los estados, los templos tuvieron un papel preponderante. ¿Sí? Ahora, les decía que Persia se llama de maneras muy distintas a lo largo de su historia. Persia tiene unas características únicas por las cuales logra esto. ¿Sí? Y esto es un logro muy importante porque es una expansión territorial muy grande. O sea, algo tuvo que pasar de un lado al otro. Obviamente, parte de lo que pasó tuvo que ver con este momento, que es el de los asirios, porque los asirios dominaron el hierro. Esas son las sociedades de la Edad de Hierro. Las sociedades de la Edad de Hierro son las sociedades bélicas más potentes que ha conocido la humanidad hasta ese momento. Y Persia se va a basar mucho en Asiria. Pero también vamos a ver que los persas van a tener una manera de gobierno completamente distinta. Porque los asirios eran como, te voy a beber la sangre, es decir, eran un pueblo sumamente beligerante y muy duro en el control de la población. Los persas fueron un pueblo mucho más articulado en las relaciones. No quiere decir que no hubieran sus maquinarias y tampoco todas sus intrigas y las muertes, pero Persia fue menos duro en el control. Tuvo una capacidad mayor de asimilar lo que ya había y de regularlo. Tanto así que el único rey que aparece con el título del grande en la Biblia es Ciro, el primer monarca persa.
Ciro el Grande. Darío se puso también el Grande, pero bueno, hay muchos a los que se les pone el apelativo. La razón, Ciro liberó al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Babilonia. Y vamos a ver unos gobernantes que uno dice, por Dios, yo quiero uno así en Persia, ¿sí? Unas personas con una visión muy elevada. Y esto tiene también que ver con la comprensión religiosa, porque a diferencia de todos estos pueblos anteriores que son muy politeístas, los persas solo tienen un dios, que es Zoroastro en el Aruz Mazda, que es el dios que hace la diferencia entre el bien y el mal y que posiciona la superioridad del espíritu sobre la carne. De eso vamos a hablar más adelante. Y les decía, porque ya voy a cerrar para el recreo, que los persas han tenido varios nombres. Se habla de Persia Aqueménide, que es la primera que vamos a ver, Persia Sasánida, Persia Seleucida, Persia Selyúcida. Em, bueno, los selyúcidas no, sí, sí llegaron a tomar Persia. Cada uno de esos apelativos es como el apellido. ¿Sí? Es Persia bajo una dinastía. En este lugar estamos nosotros con el nombre de los Aqueménides. Y les decía que Aquemenes era como Osman, el primer líder de los turcos. Un líder, un gobernante menor. En el caso de Osman era un jefe tribal. En el caso de Aquemenes, pues era un gobernante vasallo, un rey vasallo de los asirios. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo de vasallos a reyes. ¿Listo? Vamos a parar 5 minutos y ya seguimos. El momento del tinto.